Y es que la doctora Cordero anduvo por aquí y se tiró el siguiente análisis. Está empezando a entrar en el túnel. ¿A qué se referirá? ¿Qué? Pues María Luisa sorprende con análisis de José Antonio. Programa Todo va a estar bien, ¿sí? Así es. Programa que se graba aquí en el canal. Así es. No olvidemos que la doctora Cordero estuvo invitada hace un mes, entiendo yo, a OnlyFama. La vimos junto a otros panelistas. De hecho, estaba Hugo. Hugo estuvo invitado, que te regaló un gorrito de lana. ¿Te lo acuerdas? confeccionó allí mismo? A él y justamente a José Antonio Neme. A nadie más. Muy Le bien, tejió un pero- gorrito. A A la Fran también le hizo un regaló. cuello. Exacto. Entonces yo me imagino, no sé si la doctora Cordero frecuentará mucho a José Antonio Neme como para haberle hecho un análisis tan profundo. Creo que esa era Sí. su segunda visita a OnlyFama. Había ido Ajá. en una ocasión cuando Claro. había revelado que fue amante de su ex marido. Ya. Ella reveló que sí, muchos sí, sí. años. Sí, Sí, pues. Que los Ahí hijos la riñeron. habló harto como de su vida sexual. La doctora Cordero, Oye. y luego recibió esta segunda invitación. Yo noté de parte de los dos una relación bastante cordial. José Antonio, quien en general es más bien díscolo, distante con la gente, con la doctora Cordero y con Pamela Giles, para ser justo, era bastante afectuoso. Y de hecho se tomaron fotos, cuando se acabó el programa, se tomaron fotografías juntos, abrazados. No, yo encontré que había una muy buena onda. Como entre fraternal, ambos. de hecho tú estabas al lado de Exacto. ella, tenían como cariño. Es sí, que nosotros sabían cariño. con la doctora nos Sí. conocemos, trabajamos Sí. 4 años juntos. Nos Ahora, veíamos todos la los doctora días. Cordero es una mujer que tiene ojo clínico, un ojo Sí, muy agudo heavy. y es muy asertiva con sus diagnósticos. ¿Qué fue lo que dijo de José Antonio Neme? Dámelo, Franco. Vamos a ver. Lo encuentro, bueno, yo siempre lo he encontrado brillante intelectualmente. Clever este Yo me acuerdo que yo me reía mucho cuando tenían una periodista que es muy amorosa para que dé las noticias internacionales. Y el José se las completaba. Decía, él es súper estudioso, qué sé yo. Es intenso. Yo le tejí, estuve en su programa Only Fome, porque harto fome. Oiga, la vi en ese programa. Y se dedicó, que estaba mirada como de lejos, usted la gustó nomás, ¿no? Y bueno, y le regalé él hizo un cuellito, qué sé yo, fueron bien amorosos. Y cuando fui la primera vez, les ayudé a marcar. Ahora, José Antonio Neme tiene, creo yo, lo que tienen personajes como usted también, que son hiperdotados de acá Sí. y también de acá. Sí, y meteores de pata. Claro. Entonces, Somos sanguíneos, Usted- pero él es alto, yo soy bajita, soy Puesta- pícnica y oiga, rabiosa. pero puesta más joven usted ahí mismo. Haría lo mismo. ¿Sí? Bueno, en lo que me pasó en Canal 13, que me echaron cuando me preguntaron, ¿y usted encuentra buen mozo a los jugadores que tienen el pinacho de pelo? Arturo Vidal. Y el otro que no logra meter un gol hace 30 años. El Edu Vargas, no. ¿Cuál? El del norte de Tocopilla. Alexis. Alexis, que está más perdido que el teniente Bello. Claro. Yo dije, ¿perdón? Son un par de indios horrorosos. 15 minutos después estaba exonerada al Canal 13. Ya, pero ¿José está un poquito pasado de vuelta o no? Yo pienso que a José le está empezando a entrar no en el túnel de la muerte, en el túnel de la andropausa. Entonces está chato de escucharle ceras también. Sí, se le nota. Y como le aguanta, él lo dice. Está empezando a entrar al túnel. Pero con 44 años, ¿lo ve así, como tan...? Es más chico que yo, Neme. Por eso digo, No, no es sé. proporcional a la mujer. La mujer, ¿a qué edad más o menos entra a la menopausia? 47. No me Ya. mires a mí, yo soy muy 45. joven. Yo soy muy joven. No porque tú tengas maquillaje de estelar y yo esta cara lavada me mires así. Bueno, la que puede, pues, amiga. Oye, andropausa dice CD. Conjunto de síntomas físicos, sexuales y anímicos que ocurren en el hombre debido a la disminución progresiva de los niveles de testosterona por la edad. Estamos hablando de un hombre de 44 años. No, Neme tiene mucha testosterona. A diferencia de la menopausia femenina, no todos los hombres la experimentan y sus síntomas pueden incluir disminución de la libido, disfunción eréctil, cansancio, pérdida de masa muscular y problemas cognitivos. O sea, según la doctora Cordero, Neme estaría todo lo que es entrando a estar pedido. Pero fíjate que uno de esos ítems es lo que más me importó a mí. ¿Cuál? Esa disfunción, yo no Eréctil, disfunción Sí, pero eréctil. eso es algo No, que- problemas cognitivos.
Sí, pérdida de memoria o de la memoria inmediata, ese tipo de cosas, que son las que tú lees y que a lo mejor cuando empiezas a tener años, obviamente empiezas a pensar, duermes menos, quizá no estás para aguantar tonteras de nadie, eres más irascible en el carácter. Pero no sé si es el caso de José Antonio. ¿Y a qué edad empieza a pasar Yo eso? no veo, dices no lo tú? sé, porque yo no. ¿Tú no lo has al vivido revés, todavía? yo cada día estoy más calmo. Yo sé porque no me acuerdo. Estoy más calmo Pero- y más tranquilo. pero Y Tú José estás más rabioso. No, ¿qué va? Tú estás más rabioso que hace 3 años. No. Pero Sí, lo notan yo creo que hace pasado 3 de años- vuelta de lo que José Antonio Neme era hace... Es que es lo que porque te iba a tiene una decir. carrera televisiva de larga data, digamos. Entonces uno dice, tal vez, claro, a lo mejor que era un poco lo que hablábamos en su momento de que lo pasaran al noticiario central, a pesar de que Mega decía que iba a ser un noticiario central distinto y qué sé yo. Pero claro, hoy día tiene tiene una libertad editorial distinta Pero y es se está que- enfrentando a problemas que a veces lo sacan de quicio. Por Pero los ejemplo, tiempos han con cambiado. unas... La sociedad ha cambiado. Y Deme no ha cambiado. Lo que ha hecho es, según mi punto de vista, cuando yo trabajé con él, o sea, José Antonio antes era como es ahora, pero como en petit comité o en Entiendo. comerciales. Y ahora Sí. se ha liberado, se ha Sí, quitado ese pudo. chaleco de tratar de ser como más formal, Toda la más razón. estricto, más aparente. Pero al final yo veo el mismo José Antonio Sí. Neme que conocí hace 6, 7, 8 años. Que ahora tiene un micrófono y más pantalla para poder decir todo lo que piensa y que antiguamente no tenía esta vitrina. Y esta vitrina le ha podido desarrollarse como persona y hemos encontrado un tremendo comunicador. Lo que Se ha dice la desinhibido. doctora Cordero equivale a una persona que haya sido muy calladita en la vida de la noche a la mañana. Sí. Tiene esta personalidad como Neme. Ya, pero es que está bien, Pero yo entiendo eso no todo, es, todo él lo que siempre ustedes fue me así. dicen. Lo que no quiera decir que como comunicador en algún momento, y puede hacer a lo que está haciendo alusión Juan José Lavín, cuando le pregunta a la doctora, que es como se pasa de vuelta, porque francamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero cuando termina mandando a la chucha, y perdón el chileno, porque cuando terminó mandando a la chucha a una señora que tenía en un móvil en pantalla, uno dice, a lo mejor se le salió un poquito la cadena y esto pudiese ser producto de lo que dice la doctora, De hecho, que durmió mal, como es que dijo él Manu, porque, definitivamente- porque a todos nos pasa. Hace 20 años atrás yo creo que no lo hubiese mandado a la punta del cerro, lo hubiese mandado 5 veces a la punta del cerro. Al contrario, yo creo que él hoy día es una persona mucho más televisiva porque debe ser mucho más medido por la experiencia y la madurez. Yo me imagino a José Antonio Neme el carácter que tenía cuando tenía 27 años. Pero ¿en qué se está 30 midiendo años. hoy día? Porque No, uno en la pero televisión... Yo ahí discrepo, No, creo que al también, revés, sí. Adriana. Porque, ¿por qué y en qué lo baso? José Antonio Neme durante toda su permanencia en los departamentos de prensa, tanto de TVN como Mega, era como el niño del verbo divino. ¿Cierto? Muy correcto, chalequito cruzado. De hecho, contaba que hasta la Raquel Argandoña le había como un poco, Ajá. lo había instruido de cómo tenía que comportarse y ser señorito en En la televisión. época de TVN, sí. No, y hasta que leía noticias en Mega. Tenéis menos cintura editorial, hace años los lectores de noticias tenían menos cintura editorial. Era raro Pero verlos aún así, opinar, él, punto uno. digamos, siendo perfectito en su trabajo, a nadie le importó, le pagaron una patada donde mejor sabe y para afuera te fuiste en Lucy. Entonces, y perdió su trabajo, que fue algo que yo sé que a él le impactó muchísimo. En Mega. En Mega, cuando lo echaron. Porque no se lo Que le esperaba. impactó al ego y sin duda al bolsillo, porque te caes sin pega. Y ahí yo siento que él la pasó mal. Y yo siento que en su regreso a la televisión, primero en la red y luego en Mega, él dijo, mira, ya me porté como me tenía que portar y mira cómo me fue. Me echaron igual sin asco. Al menos en esta pasada, es como yo lo interpreto, en esta pasada voy a ser como soy realmente y si me va bien, genial. Sí, y pero- si me va mal, bueno, va a ser lo mismo que ya pasó, pero al Hugo, menos voy a ser honesto pero se fue conmigo. midiendo. Eso es lo que yo interpreto. Yo la inteligencia emocional que le veo a él en el sentido de, obviamente, cuando te sacan de tu trabajo sabiendo que tú eres un buen profesional y que funcionaba muy bien, lo que pasa es que obviamente había gente que a lo mejor o no te valoraba o te criticaba o no te quería, que quizás es lo que también pasaba. En aquella época hay un detalle que me estaba acordando antes porque yo recuerdo que la misma semana que él grabó con Álvaro Escobar el programa que se hacía en Mega a la noche, que era como una perspectiva de tu vida, se hablaba de tal... esa misma semana grabamos los dos. Y sí que es cierto que el programa, por línea editorial, quiso como varias veces como preguntarle por su sexualidad, porque era ya algo que se estaba hablando. Y José Antonio no quiso decir absolutamente nada. Conmigo hicieron prácticamente un poco lo mismo, pero bueno, en definitiva, cada uno decide cómo quiere contar sus cosas o cuándo cree que es el momento oportuno. Yo creo que después de su salida de Mega, después de este pequeño inciso, después de su salida de Mega y al volver, él se fue desabrochando poco a poco, Ha sido cauto.
O sea, ha sabido perfectamente dónde estaba su personaje, el peso que él tenía editorialmente en el programa, en los programas que lo han contratado, y así por eso habla o dice las cosas como la que ha dicho esta mañana. O sea, con todo el pantalón lleno de parches y jugando con la Karen. ¿Y dónde tiene los parches? Pues aquí, allá. Mira, tengo parches hasta no sé Oye, dónde. pero cosas final- que es sí, imposible pero, que tú hubieses visto en Neme hace Manu, unos años atrás. la En doctora ningún Cordero animador de está matinal. diciéndole que tiene andropausia. O sea, está como en el fondo como casi no, ya está como medio deteriorado, está entrando como a este declive de la vida de los hombres. Yo, lo que conozco a José Antonio Neme, que sí es inteligente para hacer su pega, yo creo que él descubrió un personaje. Es más, él admira mucho a Sergio Rojas. Yo creo que es como un símil de Sergio en televisión abierta y en otras áreas. Que se tome estas licencias y que la gente en su mayoría lo aplauda, eso también le da un respaldo para seguir potenciando y exprimiendo este personaje que se ha transformado José Antonio Neme. Yo Y creo porque que es está único hasta ahora. en no hay sus otro. 5 cabales y sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que él está muy pendiente, por ejemplo, de la farándula. O sea, le dio hoy día entiendo que en OnlyFriends a la Adriana Barrientos le hizo una oda, le hizo un perfil, que lo vamos a ver en un rato más, porque él dice, yo veo la Claro. farándula, yo estoy conectado con todas las áreas de lo que sea en televisión y lo que la gente consume. Entonces lo que está haciendo José Antonio Neme es brillante. Se está transformando en lo que él dijo, no un mero lector de noticias cuando le tiró esta indirecta a Priscila Vargas y a Repening, que eran unos robots que solo veían teleprompter. Es verdad. Y eso, Eso es lo que, también... eso es lo que dijo José Antonio. Ajá, en algún momento, claro, porque hoy uno ve a Repening también como en la misma vereda de la conducción del matinal. Digo, si en su momento eran los dos lectores de noticias, pertenecían al área de prensa, hoy día los dos conducen el matinal. Y vemos Exacto. estilos súper distintos. Sí, muy Nos quiere, tal vez a nosotros hoy día nos puede acomodar a lo mejor, o nos podemos sentir más identificados, a lo mejor, digo, esto con el estilo o de José Antonio, o otros con el estilo de Ahora, Repening. Es que tiene que haber esta distintos estilos. Esta personalidad Claro. que Para puede gustos los resultar colores. tan atractiva para el público, y que sin duda lo es en el matinal más visto, hoy día y hace varios meses, el mucho gusto, ¿qué consecuencias le podría traer en la interna a José Antonio Neme? ¿Con quién? ¿Con sus compañeros? ¿Con Exacto. su equipo? Ajá. Pregunto, Sí. yo no he trabajado con él, ¿Qué cosa? Ya. que esta personalidad, según sí, la pues. doctora andropáusica, nosotros lo hemos definido en el fondo honesta. ¿Cómo que la al doctora menos. andropáusica? No, pues ella lo Ah, que dije que definió su andropáusico, conducta ah, andropáusica. Sabemos que es atractiva para el público, está constatado. Mm. Es un dato, un hecho de la causa. Pero con sus compañeros de trabajo. Dime, mira a mí. Es que eres la única que ha trabajado con José Antonio. Sí, Sí. sí. Y En te el llevabas digamos, bien. Pero con José este, también. No, con pero- este Ah, en la José nueva Antonio, era. En esta Sí. nueva era, desatado. Yo creo que es temperamental. No le preocupa llegar riéndose y saludando a todo el mundo. Es más, saluda como a pocas personas, él llega, se sienta. Yo lo veo en Only... Hoy la doctora Cordero dijo OnlyFome, así de una. Yo lo veo en OnlyFama, eso sí, menos motivado que en otros programas. Por ejemplo, en OnlyFriends yo lo veo mucho más motivado. Ya. Yo lo veo en el matinal dándolo todo. José Alegre, José Doctor, José Amigo, José... ¿Cachai? Pero en OnlyFama, donde yo compartí con él, no lo vi muy prendido, fíjate. Pues si la no lo Fran- pescaba. Entonces era difícil, pesca muy poco. Pero la Fran Sí, o llegaba- sea, yo conversaba con él y todo bien, ¿ah? Hola, José, sí, conversemos. Una vez hablamos incluso a la Adriana, que yo solo comenté. Sin o mal? embargo, bien. Ay. No, de hecho, lo que dijo José es lo que pensábamos. Pero si tú estabas el antes día de que la llegar acá. Fran le llegó a retar, precisamente, porque decía, ya, pero enchúfate. O sea, ya que vienes al programa, porque al parecer no va a las pautas o llega justo No, un pues no minuto van a antes las y le paran. pautas, Entonces decía, sí. ya enchúfate, ya que no vienes a las pautas, vamos a tener que ser cada día uno de nosotros los que tenemos que ir contando los Es temas que- para que te enteres un poco Ahora, de ¿sabes algún lo que pasa? maltrato o algún detalle No, porque despectivo, finalmente eso no. Lo le que pasa gusta es mucho que más- Él es José Neme. Le gusta mucho más ¿Cachai? consumir farándula que conducirla. Se le nota al cap, porque además le apasiona mucho menos que... Pero concordáis conmigo en ese sentido que uno lo ve más tirado en el sofá, más desganado Claro, en Only. pero es que espérate, yo en nunca lo he Paola, visto a José en Antonio le farándula. daba- Dame un segundo, please, Adri. Yo nunca lo he visto en farándula tener
la salida de cadena, que sí lo puedo ver con una señora que le está diciendo que al interior de la toma están pasando por ciertos problemas y él le dice, pero señora, tienen discoteca, tienen todas estas cosas, entonces no me venga, que es más o menos el contexto de la conversación que vi cuando Cuando la se termina enfrentó mandando a la punta del cerro, por decirlo de buena manera. ¿No te parece que eso se debe a que el formato del matinal, bueno, son 5 horas, pasan por distintos, digamos, estilos periodísticos, pero lo que más escuchamos que tiene resonancia tiene que ver con sus opiniones, con su mirada sobre distintos temas, con el sentido común. Sí. Y hoy día OnlyFama, Sí. que ustedes lo pueden ver muy echado o muy relajado, incluso despreocupado, pero lo cierto es que el programa le está yendo 10.000 veces mejor desde que llegó Neme que como era Adri. antes. Dato, mata, relato. Sí, Adri. Y en ese sentido, para terminar, ¿no le parece que OnlyFama es un programa que se ha basado más en la entrevista, más que en las opiniones Sí, de, pero y se- por eso es que no lo vemos como que Pero- se le suelte pero la eso sí cadena? ahora, Probablemente si le preguntáramos la opinión de Juan David, en vez de que entreviste a Juan David, podríamos ver a un Neme como lo vemos en el matinal. Pero la opinión que, ponte tú, era en una entrevista con esta señora que se le sale la cadena. Es como lo mismo que yo te diga, más allá, porque Juan David a mí me parece un caso puntual. Además, O de ya le habían Carol. criticado y iba a Carol otra le cosa que a primer dijo. plano. Pero ponte tú con Carol, A Carol le dijo, ¿te gusta el hueveo? ya, pero no es decirle ándate a la chucha, po. No. Es que ¿quién es uno, po? Por eso, pero Ya, no, Camisky, ya, a pues, bueno. Camisky Eso no igual lo le dijo, haríamos "No te ni creo". nosotros. Pero por eso, ahí A bueno, Kamisky le dijo, ¿sabes lo qué? veo- Te he escuchado todo este rato y no te No creo. te creo. Lo ve Eso más- dar su lo ve opinión más- yo lo siento respetuosamente, que se digamos. mide más en la farándula. Yo creo que le divierte mucho más verla que estar sentado ahí, a lo mejor en la interna, digo, pero en el mucho gusto lo veo. Y además está ahí hablando de un horario de protección al menor, o sea, más que en la franja donde se le podría decir garabatos o podría ser bastante más incisivo, y además como él la ve como un poco este show, este circo de heredado un poco o como a lo mejor padre la farándula argentina, No que son, es tan, más es que descargada. son pocas las personas que se atreven en la cara, entre Ajá. ellas la que tenemos acá al lado, son pocas las que se atreven en la cara Sí. a decirle las cosas a la gente que se lo dicen igual Obvio. cuando están grabando una Es cuña verdad. 3 horas antes. Es verdad, Adri. ¿Qué tengo que opinar yo ahora? Claro, pues mi amor. No, pues si yo ya había pedido la palabra, era con respecto a una intervención, pero ya se pasó. Ya, se enojó. No me Puta, enojé, ya pero ya es eran que muchos meses que no se había enojado. Era por una intervención, pero la verdad es que pasó. Pero Ya pasó, recupérela, pero- recupérela. Amigo, que me voy a acordar de lo que Ya, dijeron pero lo veis hace más, 10. lo veis Sí. como un conductor distinto en la noche en OnlyFama que en la mañana, tal vez es mucho Lo que gusto. pasa es que el OnlyFama que yo veo hoy es distinto. Él con la Fran García Huidobro tiene mucho gusto de trabajar y la verdad es que lo hacen súper bien los dos y se ve que él está grato, contento. Me gustó cuando lo vi con Carol Dance, ¿Más que con la Karen? Kaminsky. No, con la Karen también Ya. la veo fantástico. En el panel donde yo no lo veía cómodo, era en el panel donde estaba sentado Michael Roldán, la Paula. Ajá. ¿Quién más estaba en ese panel? aparte de la Mariela. Paula? La Mariela. Mariela. La verdad es que a mí me da la sensación que de ellos tres, como que con la que más tenía un poco de onda era con la Paula, pero con Michael y con la Mariela yo no le veía ninguna onda y la verdad es que de repente estar compartiendo mesa con gente con la que no tienes onda, Sí. no hay química, menos onda va a haber en pantalla, eso se transmitía mucho, le daban lata sentarse con Ajá. esa gente a la mesa y por eso al final quedó con quien... Con la Arangui. Tampoco, porque al final también No, se excluyó, ahí la que quedó, ahí la que todos quedó sabemos finalmente fue la Fran García Huidobro. No, pero todos sabemos que No, Bueno, él escogió Daniela a la Arangui, y ella Daniela. misma lo reconoce, está y permaneció, al menos en el papel hace un par de semanas atrás, como la panelista que quedó de los 4 por expresa petición De Neme. de José Antonio Neme. Claro. A mí la misma Daniela me dijo, oye, yo me llevo bien y yo sé que él me ¿Va a abogar por ayudó. mí? Ah, puede no sé ser. si fue a abogar por mí, Ya, pero ya, pues me impulsó ayudó en el lo hecho que, mismo. O sea, es lo que los mismo. jefes decidieran quedar. En el Festival de Viña, José Antonio Neme dijo, a mí me encantaría continuar trabajando con la Fran Sí. García Huidobro y con la Daniela Arangui. Él lo sí. dijo. En Entonces nuestras me daba caras. la sensación que de hecho encontraba, y ahora también lo entiendo, algo tuvo que haber sabido él de la historia también de Sergio y de Guaycuito Roldán, porque la verdad es que el tema que él tenía con Michael Roldán, a Michael Roldán, fíjate que Neme siempre lo sentí bien distante y que no había una química entre los dos. Y eso que ellos uno lo de negaron, repente ¿eh? tiene ese olfato con la gente. Sí. Uno tiene ese Estoy de olfato con la acuerdo. gente, cuando sabes que es el roba calzoncillo,
cuando uno sabe en el fondo que de repente anda como con patraña, esas caras simpáticas y, con Cañuelet fue amorosas. igual. Michael, ¿qué hacemos, Con- Michael? es que Porque sabes recuerda que con el Cañuelet tema también se hablaba de pero que es había ahí- pero es que yo con Andrés Cañuelet, fíjate que no lo veo a él con una mala onda con Andrés ni nada, pero fíjate que una distancia en donde no se trata de un entrevistador, sino que de uno de tus panelistas, fíjate que a él no le tincaba de que Michael Roldán estuviera ahí. Y de hecho Michael nunca encajó ahí. Michael brilló cuando fue Gran con Hermano. Diana Boloco Sí. y cuando estuvo en Gran Hermano, brilló, sin duda, Sí. y hasta Dios lo Ahora reconozca, pasará que a excelente. José le gusta también. ¿Qué? Claro, porque era un panel que había mucha gente, Adriana. Yo creo de verdad, y siempre lo dije, estaba mal diseñado en algún minuto. También a José Antonio Neme le gusta hacer su performance. Obvio. Como conductor, le encanta hacer su o sea, lo que hace, por ejemplo, cuando manda la punta al cero a esta señora en el móvil y se hizo un meme nacional, claramente a José Antonio Neme eso le encanta. Entonces también a él le gusta ser protagonista de donde está. Ay, Michael lo acaba seguro. No conmigo. eso. Digamos que a él le gusta lucirse en sus programas. Pero lo hace, si es muy argentino. Entonces a lo el mejor tema. le acomoda Muy tener Moria. menos gente, puede ser o no. Sí. Por Es que ejemplo, sabes tiene que la yo- Karen, que la Karen, por Sí. ejemplo, en política se mete bien poco. Ella como que tiene un rol un Ajá. poco más segunda retractivo, parte. más para atrás. Entonces ahí el que se luce y el que hace Claro. todos sus descargos, toda su ira, toda su empatía, todo lo que conlleva como una obra de teatro, es José Antonio Neme. Y en un En tema... las entrevistas, Mario, donde se luce más que la Sí. Fran, es José Antonio Neme. Y en En, un- en OnlyFama y en OnlyFriends se están turnando los dos. ¿Cachai? Por algo. ¿Sabes qué? es. Yo creo que José, ¿Puede ser? yo no comparto contigo, Paula. Yo creo que la verdad es que él puede estar con un panel grande, coral, y se va a lucir y va a sacar lo mejor de cada uno. Cuando ellos estaban, me acuerdo, en el matinal y llevaron a varias personas, me acuerdo que se me tiraron, era qué frío más grande, estaban todos congelados. Eso era Pero en eran Viña, como 8 en monos Viña. todos congelados en Viña. Y la verdad es que José Antonio, de repente habían dinámicas en donde lo hacían fantásticos todos juntos en el programa y cada uno de los panelistas brillaba, cada uno de los panelistas tenía su aporte y José Antonio brillaba igual. Igual Yo eso creo era un que- satélite y era de una semana. pero en esa semana, cuando la gente no tiene ganas de trabajar con un equipo, se nota. Y cuando a la gente Sí, le gusta trabajar en sí. equipo, se nota también. Hay muchas personas que prefieren de su vida hacer un monólogo. Ok. O sea, En el de caso hecho, de él- José él se Antonio, lleva absolutamente- En pantalla anda muy bien con la gringa. Sí, perfecto. ellos dos se tienen Perdón, perdón el nombre que no me acuerdo. Pero la gringa, la que habla Sí. de las noticias internacionales. Con Jaime Leighton anda muy bien. Don Jaime. El lo otro máximo. día lo vi, pero me maté de la risa Es lo con máximo. Karim Bute en el estudio. Oye, le está con haciendo, quiere Karim casar a Karim Bute como sea. Ni Bute. hablar de su relación con la Karen. La chipeada con la Sí. Natacha O Kena. sea, estamos hablando, son 5 personas con las que él Sí. convive perfectamente. Sí, sí. Entonces yo ahí comparto con Adriana. Yo creo que Sí. pasa por un tema de química Sí. más que por cantidad de pero personas. ¿cómo- Mariana eso Smith. es totalmente Sí. cierto. Mariana Por eso te Smith. digo. Y de lo que lo apasiona y lo deja de Mariana apasionar Smith. también, porque Mariana uno Smith. dice con respecto a opinar sobre la democracia en Venezuela, que también fue bastante categórico, y no me vengan a decir acá que, o sea, en el fondo fue de una opinión súper taxativa, teniendo a la Karen al lado y entendiendo también de que Meo es bien amigo de Maduro, por ejemplo. ¿De quién? Entonces, ¿De quién? de Es Ma- ami- estás como Edward, gorda. Es que no te entendí, gordo. Que Meo es bastante amigo de Maduro. Ah, Ya, sí, po. entonces también Sí. un poco le estaba dando una opinión que estaba salpicando un poco dentro de, siento yo, a su compañera, para los que nos gustan las segundas lecturas o lo que está queriendo decir. Que no le pasa, tal vez, cuando nosotros le preguntamos por la farándula, dice, la farándula es un show, son temas que al final son para reírse, ¿no? ¿Cachai? Como que también le baja un poco el feel, y yo como siento que la hace. De hecho, mañana podemos hacer una encuesta para la gente. ¿A qué prefieren? José Antonio Neme, mucho gusto, José Antonio Neme, OnlyFama. Estaría divertido un poco para ver si nosotros tenemos una percepción tal vez más desde el ojo de la industria o tal vez también es lo que siente la gente en su casa. Pero le fuimos a preguntar al Aquí. mismísimo José Antonio Neme si es que, es verdad, si es que efectivamente está ingresando, está poniendo un pie adentro de este túnel. ¿Cómo ve este diagnóstico de María Luisa Cordero con respecto a la entrada a la andropausia? ¿Será tan así, José Antonio? Hola, perdón, pero que estaba en mil cosas
entonces me cuesta a veces como responder rápido a los amables mensajes que me envían. Bueno, yo con la doctora Cordero, la diputada Cordero, tengo una excelente relación desde hace muchos años. Hablamos muy seguido por temas políticos, comentamos la contingencia y las comunicaciones. Y estoy completamente de acuerdo con ella, me interpreta. Yo creo que ella recoge parte de lo que yo además le he dicho en conversaciones privadas. Sí, yo estoy en la andropausia, ya estoy muy viejo, ya soy una persona mayor, siempre lo digo en el programa, no sé si necesariamente de edad, pero me siento espiritualmente un alma vieja, y ya no estoy para escuchar tantas pelotudeces, ni bravuconadas de nadie, entonces tengo poca paciencia. Y como los viejitos, a veces se me suelta la cadena, básicamente. Así que cuando ella se refiere a que yo entré en un túnel, es ese túnel de la madurez y del hastío. Y creo que con ello interpreto a muchas personas de la audiencia. Y eso se traduce en resultados, que es lo que finalmente le importa a la televisión. Les mando un abrazo. Chao. Como siempre, agradecerle a José Antonio Neme el contestar cada una de nuestras preguntas, porque entiende, ¿no?, que hoy día está un poco siendo el centro de la noticia por lo bien que le ha ido, por verlo en esta dualidad, ¿no?, en esta doble conducción de un programa que lleva la contingencia del día en términos de los que son temas país y muchas veces de lo que es inherente al mundo del espectáculo, que él, yo creo que por eso a lo mejor lo vemos más echadito para atrás, porque acá alguien hable tonteras no engancha. ¿Me explico? Porque podría. ¿Cómo así? Sí, pero también porque, claro. a ver, lo que están haciendo con José Antonio, yo entiendo que a día de hoy tiene uno de los sueldos más altos de la televisión chilena. Qué maravilloso. Pero está mañana, tarde y noche. Ay, Entonces sí, llega un yo lo momento en el que también uno tiene que estar agotado psíquicamente. O sea, no hay aparte de que el cuerpo te dé señales, porque no solamente lo que vemos en pantalla, que si va al gimnasio, que se hace no sé qué, que hace un curso no sé cuál, qué tal, y toda la cantidad de televisión que ese hombre ve en su casa, más lo que lee, porque él mismo te lo informa y te lo cuenta. Y ves que efectivamente va con el dato, va con la fecha, va con la situación o con el análisis. Entonces, ¿cómo no vas a estar agotado? Es lo mismo que decíamos de Julio César. Si al final te das cuenta que, siendo dos personalidades muy distintas, tienen una forma de trabajar muy parecida. Claro. Es estar en todo las 24 horas del día. Pero me parece que son súper distintos. Pues te digo que son totalmente habla, distintos, dice, yo pero- soy una persona espiritualmente de edad, medio chato con la vida, como que en verdad ya no aguanto, eso es el no maquillaje. aguanto nada. Sin embargo, por el otro lado, Julio, él piérdete una, el alma a la fiesta, el que le gusta el hueveo, el que anda por allá, por acá. Pero Entonces, porque es me el parece que son, maquillaje de me José parece que Antonio. en eso, en la cotidianidad, no se parecen. En lo del lenguado y en la manera en que manejan el personaje televisivo, por ahí sí, hay ciertas similitudes. Pero por detrás, ambos todos conocemos los Pero los conocemos dos- Oye, los pero a los acá dos. se noqueó a la doctora Cordero con una ironía del porte de un buque. Sí, es obvio que ¿Por está qué? diciendo, porque lo está diciendo con ironía, sí, yo que soy viejo, yo que me siento tan viejo. Pero es que es el modus Obvio operandi que de la es ironía, doctora. porque Es el imagínate que la mismo. doctora Cordero, que tiene 200 años en este minuto, va y le dice a José Antonio No Méndez, la que tiene trate 40, así. andropausia. Está muy sentida la doctora Cordero contigo. ¿Por qué? Muy sentida. Ay, pero ¿por qué va a estar El otro sentida? día, cuando yo estuve con ella, me dijo, yo no sé qué le pasa a la Adriana conmigo. ¿Por qué, doctora? Adriana Le o dije yo. Adrianita. Adriana me dijo. Ah, ya era Adriana. Entonces se enojó, de verdad. Cuando Yo le trabajó dije, contigo ¿por era qué, Adrianita. doctora? No, me dijo, porque el otro día la vi, que me estaba imitando y que le hacía así. ¿Verdad, po? Y ella se reía de mí cuando ¿Verdad? yo siempre la traté bien, cuando trabajamos La Indomable juntas. Adriana. Ay, yo solamente dijo que ella era un poquito envidiosa Yo de la traté de Pati defenderte Maldonado. un poquito. Sí, Lo que más pude. ya. ¿Y qué le Y ahora tú insistes ¿Pero y qué le dijiste? en insultar a la mujer, No diciéndole estoy que insulta- le acaba de decir que tiene 200 años que Tutankamón. No, pues quién es. Ay, pero ves que no saben jugar a la farándula, ¿Ves? por favor. No saben Me hacer voy show. a Buenos Dile algo.
Aires, me voy Dile. a Buenos Aires, que ya me Ella, la llamaron Moria mis amigos de Moria, allá. Moria. Mi amor, por Ella. algo me llamaron de allá el viernes, dejé botado Y el de móvil vuelta, y en te Buenos mandaron de vuelta Aires. con viento fresco. No, a mí no me mandaron de vuelta. A mí de Chile me vinieron a buscar para que yo retorne. Toma. Pero sí, allá les envío un beso a mis amigos de Intrusos Argentina, que ya el viernes tenía un enlace, lamentablemente tuve que dejarlos botados porque yo no doy más con la lengua aquí. Claro. Oiga, compañeros, fíjense ustedes que hace poco apareció imágenes del pasado que corresponden a TVN, donde ¿Qué? José Antonio Neme y Ya. Claudio Fariña Sí. eran compañeros de trabajo y estaban despachando con respecto a lo que estaba pasando en el Festival de Viña del Mar. Dame titular, por favor, Franco, porque aquí a lo mejor estaba comenzando, ¿sí? Este túnel, pues, oiga. El olvidado cruce de José Antonio Neme y Claudio Fariña en el Festival de Viña. Sacaron chispas en medio de tenso despacho. Y estaba el mismo Juan José Lavina, mire, estaban todos ahí. ¿Qué les parece? Porque ahí en el fondo era con respecto a Laura gustos personales, Pausini, opinión claro. artística de Laura Pausini Sí. sobre el escenario, ¿verdad, Paul? Claro, estaban los dos como corresponsales en el Festival de Viña cuando lo tenía Televisión Nacional, y Canal 13 seguramente, en ese año. Entonces estaba Fariña con José Antonio, un José Antonio jovencísimo, lejos de la andropausia, y estaba el conductor Juan José Lavín. Juan José Lavín en estudio. Entonces estaban en comerciales, llegan y los dos se ponen a pelear porque José Antonio le dice al aire: sí, lo que pasa es que yo discrepo de la opinión de mi compañero, que encuentra que Laura Pausini está sobrepagada, sobrevalorada, y yo encuentro que es un show esencial en la Quinta Vergara. Fariña, que en esa época era Fariña. era como relevante, Sí, pues. lo queda mirando como todo descompuesto y le dice, no, lo que pasa es que yo creo que el gusto musical, no, dilo, la encuentras mala, yo encuentro que Laura es muy buena. Entonces empiezan con esta discusión, y le dice, y no me interrumpas. José Antonio Neme, 30añero, ponte tú 32 Sí. años, y no me interrumpas. Y se van a conversar y Juan José Lavín, bueno, nos vemos Ese mañana, Neme. pues muchachos. Pero os dais cuenta de que es Nos el vemos mismo mañana, Neme pues, de muchachos. ahora, Exacto. 30 años El atrás. mismo. Por eso lo digo. O sea, una cosa es que ahora sea más Musculoso. por el condicionamiento social que hay o por cómo funcionamos y lo democráticas que han hecho las redes sociales en nuestra vida, que lo pueda expresar de esta manera. Antes era quizás tenía que ser un poquito más encerrado pero eres el mismo. O sea, si la esencia no cambia, uno envejece, pero no filtra. cambia. Bueno, Sí, con la pero- Natasha Kenner pasó este año también. Claro, en por el mismo ejemplo. Festival de Viña Ay, tuvieron, yo no me acuerdo de ese cagüín. tuvieron un altercado al Sí, aire que po. estaban Al aire. este panel que comenta la Adriana. Estaba la Natasha Kenner, Marianne Schmidt, Les estaba iban la marcando por Mariela, el son. estaba Michael Roldán. Entonces estaban ellos dos como cabeza de conducción, ya, porque la Karen claramente estaba conduciendo el Festival de Viña. Y también José Antonio transparenta una situación, un pequeño percance que tuvieron. A ver, me están diciendo, porque estaba hablando José Antonio muy inspirado, entonces creo que la Natasha quería hablar. Y No, le Natasha- estaban dando la indicación a Natacha para que como tuviera que su se metiera en la su intervención. conversación, Eso es. exactamente. Entonces José Antonio se enoja y lo transparenta al aire, poniendo muy incómoda a la Natasha Kenner, no que había estaba dicho nada. acostumbrada a ser de prensa, como estructurada. Entonces le dice, pero José, si yo no te he dicho nada, bueno, pues me quedo callado, te doy el pase, porque vamos a transparentarlo. La Natasha está enojada conmigo. ¿Por qué no la deja hablar? Y la Natasha era participante del matinal, y yo entiendo que después de No ser... era animadora. No, tenía como un segmento... bueno, claro, con... Era la Eran los época, cuatro sí, era la animadores de época esa de los época. bloques Ramírez. distintos. Sí, con Ramírez. Y en marzo, esto fue en Gonzalo. febrero, en marzo no aparecieron Fuiste nunca el más. Lucy. Sí. Es que esa es la situación, claro, cuando tú te tomas todo como un parte de un show, que es algo que últimamente estoy escuchando mucho. No, es que la televisión es show, el entretenimiento es show, y me parece perfecto que hay gente que quiera realizarlo de esa manera, pero no todos tenemos que ser, y digo todos, en cada uno de los puestos que... Todos haciendo show, porque esto es el Circo Las Montini. Es que o sea, si esa es todos la haciendo idea. show Era buena esa teleserie. las 24 horas. Diego, por Pero favor. Hugo, Legal que tienes sí. que Legal que entender sí. que si tú quieres hacer show, haz el show que tú quieras. Sí. Y es respetable y es plausible y todo lo que... Pero si hay gente que no lo quiere hacer o que es más estricto, más cuadrado, más ordenado, permítele vivir, que respire también. Entonces, Natacha... Repito, a lo mejor cuando iban a comercial, oye, José Antonio, déjame porque la instrucción era que yo presentara esto, tú Cuéntalo no me has tú. dejado lo que fuere. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está la portada. Ahí De está. hecho, fueron varios... Ojo, el circo siempre va al ritmo del maestro Corales, del señor Corales. Sí. Exacto. Es verdad. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, mano.
Pero cuando tú entras a un juego en donde hay un señor Corales, Pero ¿quién marca el juego? él pues. Por eso, pero entonces tienes que entender Él, pues, si claramente eres el conductor del programa, él es la estrella del show. que tiene que Entonces, respetar también un poco al resto. Quizás injusto para el resto, pero o bailamos al ritmo del monito, O nos vamos. o no bailamos. Bueno, Claro, la no, Cacha, no, en eso somos todos, nosotros- digamos, grandes para tomar la decisión. Nosotros vivimos eso todos los días con Mario Velasco. Exacto. Terrible. O bailamos al ritmo de Mario Velasco. O nos vamos. Nos Han dicho vamos como, del canal. perdón, han dicho como 4 veces que vayamos a revisar la cuña de Claudio Fariña. Si fuese así, por favor, vamos a revisar la cuña de Claudio Es Fariña. verdad. Paula, Ahí, vamos ¿quién a me ayuda? Fariñas. Paula. Paula, me ayuda? vamos. ¿Quién me Se le ayuda? suelta el histrión. Ah. Aunque cuando trabajábamos juntos en TVN, galleteábamos todas nuestras peleas en cámara. Ah, mira. ¿Cómo? Ah, no era Única y cierto. exclusivamente para darle ritmo a los despachos A ver. y que los demás medios hablaran de eso. No te puedo. Como de hecho sucedió. Nuestros editores en Santiago sabían sobre qué discutiríamos en la noche en Viña. En televisión hay poco de improvisación. Neme Abud es un personaje. Su papá, Neme Fajuri, es otro personaje. Yo los aprecio y conozco a ambos. Ahí está. Hablemos de gente árabe. Ujú. La personalidad. Oye, vi una entrevista al papá de José Antonio el otro día que está lanzando un libro de las cosas más interesantes que le tocó cubrir en su carrera de periodista. Y es con imágenes. Bueno, en el programa pasaban imágenes con respecto a ciertos pasajes del libro. Súper interesante, pues estuvo así realmente donde las papas queman en algún momento con Pablo II, el Papa, en eventos deportivos importantes, etcétera. Tengo, Franco, a propósito de esto que estamos hablando, ¿nos vamos a ir a comerciales? Ok, nos vamos a comerciales. A la vuelta hablamos con Jordi Castel. ¿Cuál es su opinión con respecto a José Antonio Neme? Recordemos que estos dos personajes del mundo del espectáculo hace un tiempo ya se vienen tirando palos públicamente. ¿Será que Jordi opina algo parecido con respecto al desempeño de José Antonio Neme y el análisis que hace o el diagnóstico que hace la doctora Cordero? Lo tenemos a la vuelta de este corte comercial. Muy bien, compañeros, estábamos hablando de José Antonio Neme y si es que efectivamente para algunos, como la doctora Cordero, está entrando en un proceso hormonal inherente a los hombres. Está entrando en la andropausia. ¿Se le está saliendo la cadena efectivamente más seguido a José Antonio? Le preguntamos a Jordi Castel qué es lo que opina. Lo tenemos aquí. Ay, pero ¿por qué me preguntan a mí esas cosas? ¿De dónde yo puedo sacar autoridad para hablar de José Antonio Neme? ¿A quién se le ocurrió la nefasta idea de preguntarme por él? A ver, ¿por dónde parto? En primer lugar, separemos el impasse que tuvimos hace un tiempo mediático porque, claro, él me sacó a colación en un momento en que estaba todo el mundo funándome y yo le respondí, punto, y quedó ahí. Por supuesto que yo puedo separar las cosas y siendo serio, adulto y profesional y con la cabeza bien fría, claro, lo observo desde lejos y encuentro que es un profesional que está haciendo una pega súper ingrata porque está básicamente desenmascarando a los sinvergüenzas de malas prácticas, tanto del gobierno, del Estado, de la política, del Congreso y todas las chilenadas con las que tenemos que convivir a diario, que son bastante ridículas. Creo que me gusta más verlo en la mañana que en la noche, pero también entiendo que llegó a llenar un espacio súper inllenable, no existe esa palabra, pero creo que lo que está haciendo en la noche en OnlyFama y en OnlyFriends también obedece a una dinámica de la televisión de hoy en que el animador del matinal, el mismo de la noche, el mismo que lee El Tiempo, el mismo del Este, el mismo de la otra, que lee noticias, que va para allá, que sube para acá. Y lo entiendo y felicito a la gente que tiene la energía de hacer todas esas cosas. Pero más opinión de eso no tengo, la verdad. Tampoco los veo, ojo. Yo esto que les estoy hablando lo baso en las cosas que me llegan por TikTok. En mi casa no hay televisión abierta. Hay pantalla, pero está conectada a aplicaciones de película. Así que, insisto, no me siento con la autoridad de estar juzgando a alguien que está no sé cuántas horas al aire hablando.
Ya, deja a un lado el impasse, pero efectivamente da su opinión con respecto a también sintiendo una diferencia entre José Antonio de la mañana que el de la noche, que es algo que nosotros también percibimos aquí, ¿o no? Sí, pues eso lo acabamos de decir. Ajá. Y también de más que en el desarrollo de sentarse y ver el matinal completo y entender por ahí de que hay momentos en los cuales está súper tranquilo, conversando, opinando, y hay momentos en los cuales se le sale la cadena porque está en presencia de una injusticia con los que hoy día se están choreando el país, por decirlo de alguna manera, más o menos lo que dice Jordi, que es distinto a ver los highlights, pues, porque en TikTok te llegan las salidas de cadena nomás, ¿cachai? No hay contexto. Exacto, y tampoco lo veís 5 horas al aire o 4 horas al aire, donde en el fondo también tiene un desempeño como cualquiera, bastante normal, y de repente frente a ciertos estímulos, ¡pah!, se le saltan los tapones. Pero también es la personalidad televisiva que él está fomentando. Es la que quizás se acomoda más a su personalidad real y es la con la que seguramente se siente más cómodo. Porque desde luego te puede gustar o no gustar, pero no te da la sensación de que está algo impostado, o sea, que está mintiendo, que está generando un ruido porque sí. Dice las cosas cuando las piensa, como las piensa y con bastante, pareciese ser que poco filtro. Entonces, en la sociedad de hoy en día, parece que eso se premia. Y le crees y le entiendes, y al mismo tiempo, como pueda cambiar de un tema a otro, ha roto también el prototipo del periodista típico y tópico, de que solamente podías hacer fútbol, o solamente podías deportes, o solamente podías hacer prensa, o solamente podías hacer espectáculo. Él viaja constantemente de uno a otro lado y es capaz de, en el mismo programa, darle a todo. Sí. Entonces, pocas personas hay, yo creo, de verdad, a pesar de que pueda tener mis diferencias con él en algunas cosas, sí que tengo que valorar que está muy preparado para lo que hace y cómo lo hace. Claro. Es muy televisión argentina, José Antonio Neme. Esto yo lo veo... Es muy Moria. No, eso sería absolutamente una desfachatez decir una cosa así. Pero le gusta ese estilo, Pero el tema Es de los más la argentinos... nata que Moria. el tema de los argentinos es que van de chincola jote, no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas de frente, al que le guste bien y al que no le guste no. Esta es una sociedad tremendamente hipócrita. Aquí todos andamos pendientes de tratar de caerle bien al público. Entonces es sumamente complicado trabajar desde la base de que, uy, ¿cuántos likes voy a tener en TikTok? Entonces tengo que medirme, porque yo quiero un like más, porque a mí me interesa lo que opina la gente fuera de la casa. Cuando no te importa lo que piensa tu entorno, que es mi caso, y yo creo que también es un poco el caso de él, menos te va a importar lo que piensa el resto, y eso te hace mucho más interesante. Pero mira, Adri, porque a mí, con respecto a que yo considero que tú tienes mucha razón, y donde yo hago el análisis que, por ejemplo, lo que plantea Juan David en un programa en Argentina se hace una parrillada bailable con él. O sea, le hubiesen dicho de todo, ¿ya? Es más, un José Antonio Neme con la energía tal vez y cómo enfrenta los temas en la mañana, no se lo hubiese metido Laura Bozzo, ¿ya?, a intervenir con respecto a lo que estaba pasando con Juan David Rodríguez. Él hubiese estado penqueando a Juan David, estoy hablando televisivamente, él lo hubiese dado y lo hubiese tenido en lo mismo, te digo, en lo que hubiese pasado a lo mejor con un José Antonio y cómo encara las cosas, de decir, oye, chuta, no estáis reconociendo a tu hijo. Yo trabajé con Santiago del Moro, y ahora último que va a estar llamando harto para hacer móviles mi amigo Rodrigo Lucich allá en Argentina, que son los número 1 de la televisión allá en Buenos Aires. Y ellos hubiesen hecho lo mismo que José Antonio Neme con Laura Bozzo. Se hubiesen echado para atrás, se comen un paquete de cabritas y dejan que los payasos del circo trabajen. 2 payasos pagados, Laura Bozzo y el otro niño Juan David Rodríguez. Porque eso es en el minuto en que tienes que abstraerte. En el caso de que no hubiesen estado, por supuesto que se ponen a trabajar el equipo completo y Rodrigo Lucich o Santiago del Moro hubiesen hecho las intervenciones que corresponde, picaneando y eso. Por eso que me da la impresión que más le gusta ser espectador de la farándula que conducirla. Hay un Primero, a mí no me gusta mucho la eterna comparación con la televisión argentina, y que hablan de la televisión argentina. Somos distintos, somos una cultura distinta, nuestra historia es diferente, nuestra colonización fue distinta. Entonces, eso hace que nosotros también nos convertimos en televisión de manera diferente. Tú eres muy argentino, lo Pero sabes. Ojo, hace muy poquito en la televisión argentina hubo una periodista que acusó a una panelista de un programa de traficar con menores de edad, así sin ninguna prueba. Y ha sido tema en todos los programas de televisión. O sea, a lo que llega la televisión argentina, no sé
Sí, no es la dirección que me gustaría trabajar a mí. Me lo dijo Laura Landaeta un poco, lo deslizó de tonca, te lo dejo ahí, nos vamos a un corte comercial.